Estábamos hablando ya con Cristian Mirza a propósito de la siguiente entrevista. Le damos la muy bienvenida al programa. Bueno, hemos hablado con usted en reiteradas oportunidades, más bien por el caso de los expresos de Guantánamo, ¿verdad?, que arribaron a nuestro país. Pero hoy es otro el tema que vamos a estar abordando esta mañana, ya que usted es integrante de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino y aún la tensión en Medio Oriente a propósito de esa decisión del gobierno de los Estados Unidos de declarar a Jerusalén como capital de Israel, bueno, sigue generando mucha controversia. Así que, bueno, bienvenido. Y, buen día, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Buen día. Para toda la audiencia. Bien, antes que nada me gustaría que contaras un poco más para aquellos que no cuentan con esa información, en qué consiste esta organización, ¿verdad?, de palestinos en el país y esta comisión, en definitiva, de apoyo que estás presidiendo, que sos integrante. Sí, bueno, la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino tiene décadas de funcionamiento. De hecho, fue creada en la década de los 60, luego un impasse en función del periodo autoritario en el Uruguay, retoma las actividades en el periodo de la recuperación democrática y hasta ahora prácticamente estamos haciendo una actividad incesante, permanente en defensa de los derechos del pueblo palestino. Es obviamente una organización sin fines de lucro que se sostiene en función de los apoyos y de las contribuciones que cada uno de sus asociados y digamos, quienes lo apoyan, con eso podemos sostener las actividades. Aquí hay un problema que es histórico. Yo no voy a hacer la reseña de todo el conflicto israelí-palestino. Nos llevaría probablemente 1 o 2 horas. Pero lo cierto es que el gobierno norteamericano, y no llama la atención, puesto que en otras esferas, incluso en la política doméstica, está de alguna manera llevando una política reaccionaria, conservadora, y que desmantela incluso algunos dispositivos de protección. El Obamacare, que es el sistema de atención de salud también, en fin. Ahora aquí, cuando el gobierno norteamericano toma la decisión de adjudicarle, entre comillas, a Jerusalén como capital al Estado de Israel, lo que hace es echar por la borda absolutamente todas y las mínimas posibilidades que había de resolución pacífica del conflicto en el Medio Oriente y en particular en Palestina. Israel es un Estado ocupante, esto no cabe duda, y Jerusalén, en el tiempo en que ya, en 1948, cuando se crea el Estado de Israel, se establece en la resolución 181, la resolución originaria, el Estatuto Internacional de Jerusalén, y la sujeción a un acuerdo entre partes para finalmente resolver el asunto. ¿Pero qué pasa con... Y aquí Trump lo que hace es decir, me importa un bledo, voy a decidir yo y reconozco contra absolutamente todo el mundo. No hay nadie, prácticamente ningún país, que esté de acuerdo con esta postura, salvo ahora, obviamente Mirza, con respecto el Estado de Israel. A la injerencia internacional en ese conflicto, ¿verdad? Bueno, ahí hablabas de un mojón fundamental en la historia, que es esta resolución de la ONU, ¿verdad?, que hace la división, en definitiva, entre Palestina e Israel, pero la realidad es que nunca se respetó cabalmente esa resolución. No, porque Israel nunca respetó las resoluciones de Naciones Unidas. De hecho, más del 90% de las resoluciones que las Naciones Unidas han tomado respecto a la situación y a la cuestión palestina, el Estado de Israel las ha violado. Claro, pero también el no reconocimiento, ¿verdad?, del pueblo palestino al Estado de Israel. Bueno, me permitís, aquí hay un dato que... No quisiera entrar igual en pero es bueno porque... pero justamente la Organización para la Liberación de Palestina hace muchos años, hace más de 20 años, reconoció al Estado de Israel dentro de las fronteras o en el marco de las fronteras previas a la Guerra de los 6 días, 1967. Reconoció al Estado de Israel. Más aún les voy a decir, Hamás, que no es una organización terrorista, me podrán decir cualquier cosa, pero no es una organización
Gobierna la Franja de Gaza. ¿Cómo la calificaría? Es una organización de resistencia del pueblo palestino que, como todo pueblo, tiene derecho a resistir la ocupación, la humillación y el conculcamiento de los derechos humanos más elementales. Hay un rosario de información, de datos, de episodios cotidianos que hacen a la violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, OLP que gobierna la Franja de Gaza, digo, para gobierna la Franja de explicar. Gaza, Mahmoud Abbas, OLP, Autoridad Nacional Palestina, en los territorios de Cisjordania. Ahí está, porque son como dos gobiernos en sí, juntos. pero ahora hay una más unidad. extremo es Ahora lograron un acuerdo de unidad palestina, que eso es una de las claves para entender por qué apuran el reconocimiento de Jerusalén, porque de alguna manera lo que quiere hacer Trump, obviamente aquí no hay arbitraje posible, no se puede decir Estados Unidos va a asumir una postura de árbitro, de conciliador, de negociador. Es como absurdo, ¿no? Con esto Estados Unidos se desnuda su rostro en materia de política exterior y dice, bueno, acá estoy a favor de una parte. El tratamiento de este conflicto, Mirza, sigue siendo el diálogo. A eso se sigue apostando. Por supuesto, por supuesto. Las Naciones Unidas han llamado en forma permanente, nosotros como Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, incluso les voy a dar un dato que probablemente no se conozca demasiado. Hace un par de años atrás, cuando Uruguay se integraba al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y asumía en aquel entonces la presidencia, pro tempore del Consejo de Seguridad, nosotros tuvimos una reunión con el canciller, el Rodolfo Noboa, y le hicimos una propuesta. Primero le hicimos una reseña del conflicto en el Medio Oriente, en particular el conflicto en Palestina, y le hicimos una propuesta concreta de iniciativa de un proceso de paz en la cual estuviera involucrado Uruguay dentro de sus capacidades y posibilidades, pero también otros países que no tuvieran intereses económicos, políticos, geopolíticos, países como Suiza, Uruguay, es decir, ¿se entiende? Comprendo, Mirza, pero decir, por ejemplo, Israel fuera de Jerusalén Oriental, ¿no es de alguna manera también cortar el diálogo? No es cortar el diálogo, es decir, hay una parte que puede ser reconocida para el Estado de Israel con su estatuto de capitalidad, pero la otra parte para el Estado palestino. Es lo que no se respetó nunca, la posibilidad de la creación de un Estado palestino para el régimen israelí. Eso no existe como opción. De hecho, la ocupación permanente y la colonización de territorios ocupados constituye una suerte de Bantustán, en donde es como que si yo le dijera a Uruguay, ahora lo vamos a dividir en 50.000 segmentos, fracciones, y después va a decir, bueno, no, vamos a reconocer al Estado palestino como un conjunto de pequeños islotes que ni siquiera tienen libertad de circulación entre sí. Es decir, la situación es realmente dramática. Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Más grande del mundo. Mirza, pero también entendamos un poco el papel de Uruguay en todo esto, ¿no? Recién comentabas esa reunión con el canciller, donde ustedes le hacen el planteo, claro, con toda la información pertinente desde su punto de vista de esta situación. Y un papel, por otro lado, interesante que está jugando Uruguay dentro de la ONU, ¿no? En ese sentido, ¿cómo vislumbra de alguna manera la postura que adopta Uruguay, que también fue explícita en su rechazo, ¿verdad?, a la decisión de Trump? Pero ¿cuál sería en definitiva el reclamo como integrante de esta Comisión de Palestina para con el gobierno nacional? Lo voy a decir sin ofender ni a mi gobierno, es un gobierno que todo el mundo ya sabe que lo voté, ni a mi amigo y compañero Rodolfo Noboa. Coincidiendo grosso modo con la postura de la Cancillería respecto al conflicto y a la ocupación, creo que a Uruguay le falta más agresividad en el mejor sentido de la palabra, más audacia y más creatividad en la propuesta de procesos que lleguen a una fórmula de entendimiento. ¿Pero y qué tipo de propuesta debería ser esa, Mirza? Bueno, alguna... Usted la formula porque la tiene en mente. Y bueno, algunas de las que nosotros se las escribimos, se las pusimos en papel, las fundamentamos
y le dijimos, aquí es posible que Uruguay juegue un papel, no de repente clave, pero un papel que pueda efectivamente, porque Uruguay, ¿quién puede cuestionar a Uruguay? El régimen israelí puede cuestionar al Uruguay cuando fue uno de los países que votó en la creación del Estado de Israel y que es uno de los países que tiene entendimientos y cooperación permanente desde la creación del Estado de Israel. No. Los palestinos también han reconocido, de hecho el embajador de Palestina aquí en Uruguay ha reconocido el papel del gobierno uruguayo en la defensa de los derechos del pueblo palestino. Entonces Uruguay está en una posición interesante, pero tiene que involucrar otros países y tiene que diseñar una estrategia de acercamiento de partes. Y hay otros elementos que, bueno, están contenidos en el documento, por algo no se han divulgado, por algo no se han considerado. Pero Mirza, lo que quiero decir, Uruguay no puede jugar a la chique, porque Uruguay tiene una imagen internacional que es reconocida y que tiene que saber aprovecharla. tiene autoridades de ese lugar, ¿no? Ahora, Sí, para ir redondeando un tema muy complejo, que por supuesto los tiempos, además de la televisión, no dan para un debate a veces más profundo de un tema de esta envergadura. Pero en lo personal, ¿tiene esperanza con Jerusalén? Digo, porque han pasado los años, los conflictos, años, las guerras, la historia milenaria, las religiones, en un momento además muy especial, ¿no? Del terrorismo internacional, donde este tipo de anuncios como el que hace Trump también generan aún más incertidumbre con todo lo que eso implica. Pero no se pierde la esperanza, pese a todo, de que la historia finalmente resuelva este conflicto de Medio Oriente. Si yo no tuviera esperanza, no estaría en la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino y no estaría batallando por los derechos de todos, los derechos a vivir en paz de los israelíes que viven en las fronteras declaradas por las Naciones Unidas y los derechos humanos de los palestinos. Esa es la diferencia que tenemos de pronto con algunos sionistas, no con todos los ciudadanos israelíes, que sabemos hay organizaciones en defensa de los derechos que salen a protestar, de pronto no aparece mucho en la prensa. Mira, aquí hay un folleto claro que es el nuestro, donde Trump tira una granada en Jerusalén. ¿Qué significa? Significa que mientras muchísimos están trabajando y laborando por la paz, el señor Trump lo que hace es tirar una granada incendiaria, porque esto es en una hoguera echar combustible. Yo tengo esperanza, siempre la he tenido. Yo ya tengo 60 años y sigo creyendo en la humanidad, en los valores básicos y en las posibilidades de entendimiento y diálogo. No hay otra fórmula. La otra fórmula puede conllevar a la destrucción total, y es lo que se nos aparece cuando viene el norcoreano a pelearse, es un poco de puesta en escena, ¿no? Con Trump. Pero lo que quiero decir es que si no hay solución pacífica, ¿cuál es la solución? Una solución de conflicto permanente que afecta a todos los ciudadanos, a toda la población, tanto en el Estado de Israel como a los palestinos ocupados. Sí, por cierto, bueno, este gesto de Trump de mover la embajada poco colabora con ese diálogo. Cristian Mirza, muchas gracias por la buena disposición. Seguiremos conversando de a las órdenes.